Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Ver TV Noticias con Claro Raspado. María, ¿cómo estás? Hola David, buenos días. Bueno, tenemos hoy muchos temas sobre los cuales conversar, pero además tenemos una invitada, Andrea Capriles, candidata en el circuito 3 del estado Miranda. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás, Gracias. Andrea? Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, mira, hay temas, y uno de los temas controversiales que está en el tapete tiene que ver con, bueno, el cierre de la frontera, aun cuando ya el gobierno de Maduro teníamos aproximadamente un año con el cierre nocturno de la frontera. Bueno, ahora un hecho lamentable como es el ataque a una comisión de inteligencia militar, bueno, conlleva unas acciones que parecieran desmedidas en cuanto a la reacción del gobierno nacional, y además también no está muy claro lo que es el porqué, las hipótesis de por qué se dio ese ataque en la frontera. Esto tiene que ver mucho con la corrupción que existe, tiene que ver con la permisividad de funcionarios, con grandes mafias que operan en la frontera, y no parece que fuera a solucionar el grave problema, ni tampoco el de desabastecimiento, inseguridad y todo lo que eso Y otra cosa, conlleva. María, es que precisamente ahorita, en este instante, en este momento que lo hacen, ese problema de la frontera tiene muchos años, eso no es ahora. Hacerse la vista gorda, el contrabando. Ahí no puede pasar ningún contrabando que no esté en contubernio con las Fuerzas Armadas y con las autoridades en la frontera. No, por supuesto, además tiene que ver con las autoridades de ambos países. No es, porque no es ningún secreto que el gran negocio que existe ahorita, bueno, dicen que el combustible se ha puesto, lo que es el contrabando de combustible, es un negocio más productivo que el narcotráfico. Entonces, si no se atacan las causas reales y no las consecuencias, más allá de lo que estamos viendo con los desplazados, las deportaciones ilegales, todo lo que eso conlleva, y sabemos que el paramilitarismo que sí existe está mucho más adentro del territorio venezolano y permisado en su permanencia en el país por el gobierno nacional. Si este control se mantuviera permanentemente todo el año, uno dijera, bueno, no es por cuestiones electorales. Por supuesto, no está de más los controles, pero que sea verdaderamente permanente y que de una vez por todas se acabe con el contrabando y con la impunidad en la frontera. Pero bueno, vamos a hablar con nuestra candidata. Así es, vamos a hablar directamente con Andrea Capriles, quien es una joven estudiante de comunicación social de la Universidad Santa María, y bueno, que ahora se está metiendo en estos aconteceres políticos que vienen próximamente para el 6 de diciembre. Andrea, ¿qué opinas tú de la expectativa como joven de ser candidata y todo las expectativas que tienes al respecto? Bueno, está a la vista que el gobierno se está excusando con el cierre de la frontera para crear estado de caos, crear problemas y de esta manera tal vez llegar a no haber elecciones, porque ellos se han dado cuenta que el venezolano ha tomado una conciencia diferente y que quiere cambio realmente. Luego también vemos que no es secreto para nadie que la Guardia Nacional Bolivariana o las Fuerzas Armadas son los grandes bachaqueros, porque ellos son los que están en la frontera y ellos terminan descomisando a las demás personas lo que compran y son los que lo venden o lo revenden en grandes cantidades al final. Entonces, ¿dónde está el problema verdaderamente? Vemos que el problema va más allá de lo que vemos diariamente en una cola, donde hay personas que compran para revender, pero a estas personas luego se les quita lo que ellos compran y lo vende realmente la Guardia. Entonces, el problema va mucho más allá de lo que ellos quieren tapar con esto y excusarse de que el problema está ahí para no aceptar su verdadero problema, que es que no hay producción en Venezuela, que tenemos una economía falsa, una economía de mentira. Entonces, bueno, todo esto tiene que ir cambiando, pero simplemente es una excusa del gobierno como tal. Bueno, en realidad el problema comienza por una economía distorsionada totalmente. Cuando tenemos un dólar a 6.30, lo hemos repetido incansablemente aquí en este programa, y tenemos un dólar que ya pasa los 700 bolívares, pues entonces, ¿quiénes manejan esos dólares? Todo eso, y la distorsión conlleva, antes era al revés, antes los venezolanos íbamos a Colombia a traer productos para Venezuela, ahora es a la inversa, ahora los productos salen de Venezuela hacia Colombia. Pero todo esto quiere crear la imagen del enemigo externo. Siempre existe alguien que es el culpable y no es la responsabilidad del gobierno. Hace unos días era la guerra contra España.
Ahora es contra Colombia. No, Y primero también fue, contra fue el Guyana. decreto Obama también. O sea, hemos tenido temas permanentes y salimos de Guyana y nos metimos ahora con el tema de Colombia. Pero más allá de eso, Andrea, ¿crees tú que hay posibilidades en esta nueva Venezuela que debe surgir a partir del 6 de diciembre con nuevas opciones diferentes a los polos que se están confrontando? Bueno, principalmente quiero darle las gracias al MAS, a mi esposo Julio César Rivas, a todos los partidos que me han apoyado, porque creo que de esta manera está surgiendo un nuevo liderazgo y creo que sí va a haber oportunidades de algo diferente, ya que el venezolano está cansado de que llevamos 5 años con un gobierno, 15 años, disculpa, con un gobierno y 15 años con una oposición que realmente le gusta ser oposición y no quiere dejar de ser oposición. Nosotros sí queremos dejar de ser oposición, queremos ser una nueva Venezuela. Por eso creo que realmente están haciendo una oposición a este gobierno y a una MUD que lamentablemente se ha contaminado y que juega para sus propios intereses y no realmente para los intereses del venezolano, que es salir de este gobierno, restaurar una nueva Venezuela y bueno, qué más que restaurar una asamblea plural, que tal vez no es la opción definitiva, pero sí un buen comienzo para salir de este grave problema que sufrimos día a día todos los venezolanos y que no es solamente la escasez en alimentos, sino que hay escasez en baterías, en repuestos, hay escasez en medicamentos. Tu mamá se está muriendo y no consigues el medicamento, si tiene cáncer, tu hijo, si sufre de la tensión no lo consigues, vas a un hospital y no tienen los insumos, entonces estamos hablando de una Venezuela que está en un caos deprimente, porque Venezuela tiene muchísimos problemas en todos los ámbitos. Pero es tan grave el problema que tenemos en cuanto a la escasez que solamente hablamos de eso, pero si hablamos de la delincuencia, del sistema penitenciario, hablamos del turismo, aquí no hay turismo, se ha perdido, no hay vuelos directos, no realzan el turismo, hablamos de la educación pública debería ser la mejor y en la educación pública vemos donde crece realmente la delincuencia, o sea, se educa para la delincuencia. Y eso es triste, yo no quiero eso para nadie en este país, quiero que seamos un mejor país, que el deporte se infunda desde que sean pequeños, tenemos problemas en todos los ámbitos. Entonces creo que ha llegado la hora de cambiar, la hora de luchar verdaderamente y que se vea personas reales que quieren ser la representación de todos los venezolanos. Ahora, fíjate una cosa, Andrea, vamos a hablar un poquito ya vemos que tienes excelentes motivaciones para ser una Nobel candidata, una joven de 25 años, Gracias. que vives en el circuito, porque aquí hemos criticado, para que sepas, Andrea, más de una oportunidad, los paracaidistas y los importados, como lo dice muy bien María Verdial, que el turismo político. Tú vives en el circuito, para que los televidentes lo vean, el circuito tuyo, ¿qué comprende? Las organizaciones de Sucre, los barrios de Petare, ¿cuál es la geografía de tu circuito? Bueno, yo vivo en Sucre, en el municipio de Sucre, justamente en el circuito 3, toda mi vida. No como otros candidatos que lo ponen en Táchira y son de Caracas, o como digamos mi contrincante por la MUD, Pizarro, que no es del circuito 3 y todos lo sabemos, aparte está repitiendo, y me parece muy mal esto que se ha creado toda la vida en la política venezolana, que la gente repite y repite y no hay más, no existe más. Si ya lo hiciste, tuviste tu oportunidad y no lo hiciste bien, ¿por qué te vuelves a lanzar? Porque no tienes otra cosa que hacer. Entonces no tienes dónde más caer porque no sabes más nada y quieres tu cuota ahí. ¿Tú vives a dónde, Andrea? Yo vivo en la California Norte. Mi circuito, claro, representa varias urbanizaciones del municipio de Sucre. Está la California Norte, Sur, Los Cortijos, El Marqués, La Urbina, Palo Verde, está todo Petare o gran parte de Petare. Bueno, es un circuito muy grande, yo he estudiado toda mi vida ahí. Mis amistades son del circuito 3, vivo ahí, toda mi familia vive en el municipio Sucre, digamos. ¿Y votas ahí y también? Voto ahí en el Lino de Clemente, en la California. No te cambiaste a última hora. Nunca me he cambiado desde que votas ahí. Desde la primera vez que voto en el Lino de Clemente y hoy en día estudio en la Universidad de Santa María, que bueno, es cerca. También Sí. pertenece al circuito. Una candidata auténtica, María. Podríamos decir Totalmente. que Andrea es auténtica porque es del circuito, es del Estado, se crió, vivió. Eso es lo que queremos los venezolanos, votar por la gente, que vaya a la misma panadería donde uno vota, que vaya al mismo centro de estudios que uno vota, a la misma farmacia, porque lo que pasa es que hay algunos candidatos que se eligen y después no vuelven más nunca porque no son de ahí. Tenemos casos de candidatos que han estado en Guarena, Guatire, el mismo Petare,
y en el mismo estado Miranda y fuera del estado Miranda, donde después regresan a los 4 años a volver a aspirar. Yo pienso que eso que hizo el movimiento al socialismo con Andrea Capriles es lo que debe ser en todo el país. Candidatos auténticos que vivan ahí, no importados ni paracaidistas. Bueno, Andrea, ¿tú te imaginas una Asamblea Nacional, la próxima Asamblea Nacional que se debe estar instalando el próximo año, en enero, que sea plural y que se maneje de qué forma? O sea, que no esté arropada o avasallada por una mayoría con un gendarme que impone esa mayoría y una oposición sumisa que obedezca. ¿Qué papel crees tú que puedes prestar para Venezuela en positivo estando en esa asamblea, tratando que esa asamblea sea plural? Creo que el espejo de lo que el venezolano quiere realmente, porque no queremos dos polos que simplemente los dos vayan por su propio interés, digamos. Entonces un polo y es el otro, entonces el otro quiere solo sacar a Maduro y el otro quiere que esté ahí Maduro y entonces Chávez es contra Chávez. No, eso no es lo que queremos los venezolanos. Nosotros no queremos estar divididos, no queremos esto que realmente nos han sembrado de ser uno o otro. Y ahorita se acaba de ver, acaban de hacer una entrevista, una encuesta, que el 51% de los venezolanos está cansado de esto, está cansado de que todo sea una pelea, está cansado de que no se busquen soluciones realmente, de que la gente no esté presente, porque para eso es la Asamblea Nacional, somos los más cercanos a la gente, para llevar los problemas de la gente. Cómo alguien se lanza que no es de su lugar, no conoce el lugar, eso no tiene sentido, no tiene sentido en ningún país del mundo, es pura politiquería. Entonces eso no es lo que queremos los venezolanos, no queremos el mismo, que ellos se están lanzando por política, esa suciedad, no, lo que queremos es la representación, la verdadera representación, las personas que te van a defender, que van a luchar y que van a decir, no te vamos a dar poderes especiales en una asamblea. Y no es para que estés en una asamblea, primero no vayas nunca, porque acabamos de ver que los representantes de diputados que tuvimos en la asamblea la última vez, o los que están ahora, no iban nunca. Entonces elegimos una representación porque es la única que podemos elegir, porque es la que nos ponen y no somos, digamos, no queremos el gobierno, entonces a juro elegimos por la MUD, los que nos imponen, porque aparte ni siquiera hacen primaria. Malo, votamos por el menos primaria, tampoco no hubo primarias ni siquiera. En Miranda no hubo primarias para coger los Yo tengo que votar por el que digan porque es lo que hay. No, eso no puede ser. Uno tiene que votar por el que más le guste, como siempre ha sido y como era antes. Eso es correcto. ¿Algunos planes en concreto para la Asamblea Nacional? Bueno, y también por supuesto que con lo que tú acabas de expresar podemos decir que el MAS está marcando la diferencia, porque lo acaba de expresar Andrea Capriles, pero tienes algunos proyectos de ley importantes, aparte de todas las dificultades que hay en el país, que lo expresaste anteriormente. Sí, bueno, regular lo que es el IVA, pues el IVA es para todos los venezolanos y debería ser para arreglar el país, las infraestructuras y todos los problemas que tenemos. Cuanto a vialidad, eso es lo que debería ser el IVA realmente, pues ahorita vemos que el ingreso mayor del gobierno, en vez de ser el petróleo, es el IVA. Importante saber eso. Y no se está, que sale del bolsillo de los venezolanos. Sale del bolsillo de los venezolanos, la gente no lo sabe y no se está trabajando para lo que el venezolano realmente quiere, que es lo que debería ser el concepto del IVA. Luego vemos que ellos hablan de una educación gratuita, en lo cual sí estoy de acuerdo porque debe haber igualdad de condiciones por lo menos para los niños, en ese sentido, que son el futuro del país. Vemos que ellos hablan de una educación gratuita para los que no pueden y no existe verdaderamente esa educación gratuita, porque una educación gratuita donde me estás cobrando los útiles, son carísimos, el bulto, el transporte, la comida. Los uniformes. Los uniformes. Entonces, ¿de qué educación gratuita me estás hablando? La gente se come todos los cuentos y la gente acepta todo, con cualquier cosa, se siente feliz. Y no podemos seguir siendo así. Somos un país que vale muchísimo, somos personas hermosas, somos un país que merece ser feliz, se merece tener calidad de vida. Entonces, vemos el sistema penitenciario que adentro de una cárcel hay piscina, dentro de una cárcel puede entrar cualquiera, dentro de una cárcel hay armas, hay discotecas, ellos mandan más que los propios policías o seguridad, ellos salen, ellos mandan a secuestrar, hay drogas. Entonces, ¿de qué estamos hablando si el PRAN casi que maneja el país? Imagínate, digamos, qué ¿no? barbaridad. Esa es la triste realidad de Venezuela. Lamentablemente sí, lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, hablábamos lo que tiene las OLP que habla el gobierno, ¿por qué no las comienzan a aplicar en las cárceles venezolanas? La propuesta de lo que tú dices, Andrea, de todo lo que se vive en los centros penitenciarios. De verdad que yo creo que el país está cambiando, el país está reaccionando y opciones
diferentes van a marcar la diferencia en la próxima Asamblea Nacional. Ahora, indiscutiblemente que ese proyecto que tú hablas, ese proyecto de ley del IVA, suena muy interesante realmente la redistribución de las riquezas no minerales en este caso, sino la riqueza que produce el bolsillo de cada venezolano que aporta. Cada vez que tú vas a un supermercado, a la farmacia, a cualquier parte, a un restaurante, te facturan el IVA. Tú planteas, Andrea, entonces que eso debe llegar a todos los municipios y los municipios, por ende, a las parroquias del país, que el petróleo bajó, pero que el IVA es más que los ingresos de petróleo y que perfectamente no podríamos hablar de crisis económica si se reinvierte en forma moderada y en forma efectiva en el país, podríamos salir adelante. Claro que sí. Bueno, primero pienso que hay que sincerarnos con la economía del país. Mientras se sigue diciendo que nuestra economía, tenemos un dólar, como bien lo decía María, de 6, nunca nos vamos a sincerar y siempre va a haber mucha más inflación. Claro. Que tenemos y a quién repercute al venezolano, ¿verdad? Entonces necesitamos sincerarnos. Claro, ellos no se quieren sincerar porque van a quedar mal de cómo han tenido una mala política económica, pero es la verdad, nosotros compramos todo ahora aquí, este país parece que está dolarizado, Sí. casi, Totalmente, porque totalmente. Menos los salarios, todos Menos los los insumos salarios. están dolarizados. el precio es al nivel de cómo está el dólar negro, que existe, lamentablemente, pero existe. Entonces, a eso te cobran. Entonces, ¿cómo es posible? Claro, aparte disculpe la palabra, pero nos clavan un IVA y no vemos el resultado. No vemos el resultado en ninguna parte porque pagamos IVA acá, todas partes donde vamos, todos los días estamos pagando IVA y no vemos las calles con huecos, vemos que no hay luz, tú vas a una carretera y aquí no hay luz, vas a negra de noche. Entonces, todas esas cosas, el problema del IVA, ¿qué hacen con el IVA? ¿Qué es lo que están haciendo con el IVA? Hay que pedir cuenta qué pasa con ese. Si ¿Dónde están vemos- los reales? ¿Dónde están los reales? Si es su primer... no, pero como ellos ahorita no tienen dinero, entonces, ¿dónde están los reales? En la corrupción. ¿Dónde están los reales? En el reloj. Es verdad, es la verdad, no voy a mentir. Bueno, pero te vas a enfrentar, Andrea, a una campaña muy dura. Te vas a enfrentar a una campaña con recursos del Estado. Con recursos, yo estaba... De ambas partes. Sí, por supuesto, de los diferentes niveles de gobierno. Y además, veía yo en los fines de semana, en el caso de Caracas, la que iba, por cierto, a repotenciar el río Guaire, Jacqueline Farías, que nos íbamos a bañar todos los venezolanos en el río Guaire, repartiendo televisores en Caricuao con un contenedor y repartiendo teléfonos celulares. Entonces, ante ese monstruo que es el poder del Estado, va a venir una campaña muy dura. ¿Estás preparada para eso, para esa campaña tan dura que se avecina? Yo sé que yo me estoy enfrentando, digamos, como contra toda la vida, contra dos grandes monstruos y que la gente lo puede ver como que es división, no es el momento, pero entonces, ¿cuándo es el momento? Tenemos 15 años diciendo que no es el momento, nunca va a ser el momento y siempre va a haber dos personas beneficiadas o dos polos beneficiados y no el venezolano. Entonces yo le quiero hablar a la población que me está viendo y a todo el que me pueda ver, que es momento de que, mira, te regalaron una casa, pero ni siquiera es tuya, te regalaron un televisor o algo porque les conviene y quieren comprarte, que es la realidad. Se va la luz y se quema. Pero entonces se te va la luz en tu casa, no tienes agua, no sirve el aseo, te roban todos los días, no consigues la comida, tienes que estar en cola y dejas de trabajar. ¿Cómo alguien puede vivir así? No consigues la leche de tu bebé, ni los pañales, no consigues la medicina y en un hospital público que debería ser lo mejor, se muere tu familia. Entonces no aceptes el televisor, o si lo aceptas, date cuenta que realmente te están comprando por un simple populismo y que Venezuela merece algo mucho mejor y tú como venezolano mereces algo mucho mejor. Ahora, Andrea, la parte tuya afectiva, porque sabemos tu capacidad, ya nos dijiste que vives ahí, tienes excelente proyecto, eres una mujer joven, no solamente por el hecho de ser joven, no es una patente de corso para tú tener un relevo inmediato a la Asamblea Nacional. Pienso que aparte de ser joven, tienes inquietudes, te estás preparando en la universidad, eres del sector y por lo que he visto que has hablado realmente tienes las condiciones. Ahora, ya para despedirnos, pues nos queda poco tiempo, tú sabes que el tiempo de televisión es corto. Dos cositas que quería. Primero, en cómo te ha afectado a ti, tú que eres una madre joven, con tu bebé, ¿has logrado conseguir los insumos de la leche, las medicinas de tu bebé? Y, pues, y también aprovechas y das la despedida de tu mensaje final como candidata por el circuito T, donde te deseamos los mejores éxitos, los mejores deseos de que triunfe y que seas una excelente parlamentaria, si Dios quiere, la vida en el próximo 6 de diciembre. Muchas gracias. Ha sido horrible. Realmente tener un hijo en este país es como pedirle perdón a Dios porque cometiste un error. Porque es horrible
Porque lo más bello que hay en el mundo es tener un hijo, pero ¿cómo es posible que tengas que sufrir todos los días porque no consigues leche? No la consigues en ninguna parte, tienes que llegar a ir hasta donde, lamentablemente tienes que hacerlo, ir hasta donde hayan bachaqueros o algo así, porque no la hay, no hay ninguna. Mi bebé, por ejemplo, es intolerante a la proteína de vaca y ha sido un problema horrible. Entonces, bueno, ya últimamente le he tenido que quitar eso y no le gusta, me tira el tetero. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a su leche que no existe en ninguna parte, yo no consigo leche, no consigo pañales, entonces cuando hay pañales en un sitio no es mi número de cédula, y si es entonces el día de mi número de cédula me tengo que recorrer toda Caracas en busca de todas las farmacias y todos los mercados, a ver dónde están dando pañales, es mi número de cédula, quedarme todo el día en una cola, no trabajar, no hacer nada, con el bebé encima. Entonces explíquenos cómo hacen las madres venezolanas, Bueno, es una situación lo horrible. está sufriendo en carne propia. Bueno, Sí. María, nos tenemos que ir. Sí, hay que despedirse, pero bueno, agradecidos por la presencia de Andrea, éxitos, Gracias. es algo duro, fuerte lo que se avecina, pero creo que tienes todas las condiciones para llegar. Muchas Si yo gracias. votara en su, que votara por ti. Ay, gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La he pasado muy bien. Gracias por darme su confianza y bueno, espero que Venezuela también me dé esa confianza y poco a poco nos conoceremos, poco a poco iré a donde estás tú, a hablar, a ver cuáles son tus problemas, porque tal vez yo sé muchas cosas, pero sin ti no somos nadie y por ti es que estamos haciendo esto. Entonces, quiero conocer todas las realidades de los venezolanos y muchas gracias.